Promover la creación literaria de cuentos que en 500 palabras narran cómo cada autor sueña Antioquia en el año 2040 fue solo uno de los objetivos que Confama y la Agenda Antioquia 2040 tuvieron en el año 2022 para la convocatoria a quienes con sus escritos quisieran contar sus sueños, sus visiones y sus anhelos para hacer de Antioquia un mejor lugar para vivir en el futuro cercano. Y es que escribir estas historias también hace parte de la visión que se tiene para 2040 en Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Desde 2020, la Agenda Antioquia 2040 ha recogido las ideas y los sueños de quienes trabajan en representación de todos los habitantes del departamento, para hacer de Antioquia un mejor lugar para vivir. Motivación suficiente para convocar a quienes quisieran escribir ese futuro, participando en el concurso Antioquia Reimaginada, que igual que la Agenda Antioquia 2040, inició en 2020 la búsqueda de las mejores historias contadas a través de las letras, por quienes habitan en esta tierra llamada Antioquia. Esta alianza con Confama para desarrollar la tercera edición del cuento Antioquia Reimaginada ha sido una oportunidad maravillosa porque a través de relatos, de cuentos, de historias, los antioqueños y antioqueñas nos han podido contar cómo será el departamento que soñamos, el futuro que queremos e incluso lo que no queremos que siga pasando en nuestros territorios. Los anhelos del territorio están representados en estas 2.716 historias y así seguimos contribuyendo a este futuro que soñamos. Es un avance además en la apropiación ciudadana de esta agenda de futuro. Hace parte del saldo pedagógico que nos deja la construcción de este plan estratégico. Es sentarnos a pensar, a reflexionar, a proponer y en este caso a escribir sobre el futuro. El nombre nuestro es Antioquia Reimaginada, es volvernos a imaginar Antioquia. Es que estamos pensando en Antioquia, ¿cierto? Por supuesto, las sociedades son cambiantes, las preguntas siempre van a cambiar. Y casa perfectamente con el sueño de proyectarnos al 2040. Entonces la invitación de la gobernación que ha sido, venga, proyectémonos al 2040, venga, soñemos cómo va a ser esta Antioquia nuestra, con los retos que tiene, con las posibilidades que tiene, con las oportunidades que tiene, cómo nos lo imaginamos. Entonces, casa perfecta esta propuesta con lo de los cuentos. En la tercera edición del concurso de cuento de Confama, Antioquia Reimaginada, soñamos en alianza con la Gobernación de Antioquia, cómo sería la región en el 2040. En esta edición del concurso de cuento nacieron un total de 2.716 nuevos relatos, 707 relatos de la categoría infantil, 897 relatos de la categoría juvenil y 1.112 relatos de la categoría adultos. Además, más de 2.200 personas disfrutaron en nuestros 230 talleres presenciales de creación literaria en todo el departamento. Sus palabras, venidas de todos los rincones de Antioquia, nos permiten ver cada vez más cerca esa región que soñamos. En Confama y la Agenda 2040 de la Gobernación de Antioquia, nos sentimos inmensamente agradecidos por acoger esta tercera edición del concurso. Gracias por hacer parte de este sueño colectivo y esta complicidad, en la que ustedes y nosotros seguimos fraguando historias que le dan voz y sentido a la diversidad del departamento, a sus diferentes paisajes, acontecimientos y vivencias, y a las grandes historias que nos dan la posibilidad de avisorar un nuevo futuro. Antioquia Reimaginada comienza como una suerte de exploración, utilizando la literatura como excusa para entender qué es lo que están sintiendo, viviendo, pensando, imaginando las distintas regiones de nuestro departamento. Teníamos un referente grandísimo que nos emocionaba mucho y era Medellín en 100 palabras, que nos permitió entender muchas cosas del Valle de Aburrá. Pero con Antioquia Reimaginada el paso era, vamos a desbordar el valle y vamos a revisar qué es lo que está pasando en todo nuestro departamento, en toda Antioquia. Con esa excusa arrancamos y nos parecía que la literatura era el mejor elemento, el mejor instrumento para movilizar. Y es que si algo tienen claro, quienes de una u otra manera están involucrados con la construcción de un mejor futuro para todos los habitantes del departamento, es que este es un sueño colectivo en el que todos aportamos. Un departamento no se construye solo.
y sobre todo que los niños son ese presente de ese departamento. Entonces estas historias lo que permiten es que poco a poco se haga un diagnóstico emocional y sentimental de cómo está el departamento y hacia dónde queremos ir. Entonces este concurso, como muchos de los que están gestándose en el departamento, permiten que a través de la literatura nos soñemos cómo podemos llevar este departamento un poco más allá de todo lo que ha vivido y ha experimentado, dejar atrás algunas historias que han sido dolorosas y reescribir también esa Antioquia imaginada, soñada. En 2023, Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia, fue el municipio escogido para la ceremonia de premiación de los cuentos que en 2022 hicieron parte del concurso Antioquia Reimaginada, en el que de muchas maneras y a través de las letras, los antioqueños plasmaron sus sueños puestos en el año 2040. Precisamente con Antioquia Reimaginada, articulado con este programa tan bonito de la Gobernación de Antioquia en la Agenda 2040, es la sensibilidad que desde nuestro territorio se tiene con todos los temas culturales, artísticos, literarios, pues se nos reconoce como cuna de artistas y literatos. Los talleres literarios son uno de los componentes que hacen parte de Antioquia Reimaginada, y la tallerista y además jurado del concurso, Laura Acero, fue la encargada de poner a volar la imaginación de los más pequeños en el parque principal de Santa Rosa de Osos. Los tres lobitos lo vieron y corrieron a esconderse. El cochino toca el timbre y dijo: «Lobitos miedosos, déjenme entrar». No, contestaron los lobitos. Este taller hace parte de la celebración de alguna manera de esa premiación de Antioquia Reimaginada. La idea es integrar un poco lo que se está haciendo con la bibliomóvil, o sea, con la móvil de Confama, y empezar a preguntarle a las personas también por esos sueños que tienen, por esos lugares donde les gustaría vivir, por esos espacios soñados, imaginarios, pero también por su propio lugar, sobre cómo cambiarían ese lugar en el que habitan o que les gusta y que aman de su hogar. Trabajamos desde la promoción de lectura con la lectura en voz alta, leemos, conversamos, todo se basa en el diálogo. Lo importante aquí es conversar y conocernos. Ya luego cosas pasarán a la escritura, vamos a hacer unos pequeños libros casa y entre todos queremos construir una especie de vereda o pueblo o ciudad soñada. Entonces la idea también es agarrar el espacio, transformarlo un poquito y también un poco hablando de estas bibliotecas móviles que lo que hacen es transformar los lugares, ¿no? «Por supuesto», contestó el castor y les dio baldes y baldes llenos de cemento espeso y pegajoso. Laura ha seguido muy de cerca el proceso de las historias que se han plasmado durante el desarrollo del concurso, pues ella, además de tallerista, es una de las encargadas de determinar los ganadores. Estos cuentos nos están diciendo, por ejemplo, que a los niños les preocupa la guerra, les preocupa el conflicto, les preocupa la violencia desde el hogar, por ejemplo. Nos están diciendo que les preocupa, por ejemplo, la naturaleza, qué hemos hecho con el medio ambiente, qué hemos hecho con nuestras fuentes de agua, qué hemos hecho con los bosques, cómo hemos perdido ciertas costumbres, cómo hemos perdido, por ejemplo, esa mirada rural, pero también cómo llegan las tecnologías y cómo están cambiando. Finalizado el taller en el Parque Principal de Santa Rosa de Osos, se dio inicio al acto de premiación del concurso que en 2022 llegó a su tercera versión. Este tuvo lugar en el Teatro de la Unidad Cultural Marco Tobón Mejía. Al entrar, los asistentes pudieron disfrutar de las ilustraciones y parte de las historias escritas por los ganadores de las ediciones 2020 y 2021. En una exposición que adornó las paredes de la sala contigua al teatro. Al iniciar, un conversatorio puso en contexto a los asistentes todo lo que encierra Antioquia Reimaginada y cómo desde este ejercicio literario se aporta para la construcción de un mejor futuro para Antioquia. Yo me ponía a pensar, yo en 51 años, ¿cómo me voy a levantar en un día normal mío? Entonces pensaba, voy a estar desayunando la misma arepa, pero yo dije, la arepa de pronto va a ser morada por ese ejercicio de recuperación de las semillas ancestrales. Entonces mira que empiezan a salir un montón de formas y entonces
De esas formas vos tenés que acomodar la que mejor se va adecuando a ese lenguaje que te están proponiendo. Y luego el preámbulo, para conocer a los ganadores de la tercera versión de Antioquia Reimaginada, que con la Agenda Antioquia 2040 le pusieron como tarea a los escritores participantes contar historias relacionadas con el futuro del departamento y de sus habitantes. Fue un proceso muy bonito, se hizo un proceso de prelectura desde Confama y a nosotros los jurados nos llegaron aproximadamente 30 cuentos de cada una de las 3 categorías. Fue un ejercicio muy bello porque fue ver Antioquia desde la óptica de todos los participantes, ver los participantes de Bajo Cauca, de Urabá, de Nordeste, y fue también conocer y viajar por Antioquia a través de la lectura de todos los participantes. Fue también ver las miradas de esperanza o las miradas de miedo alrededor del ejercicio de reimaginar Antioquia en su 2040. En 10 años en nuestro departamento hemos tenido un avance enorme en la ilustración, en cómo la imagen acompaña, en cómo nos decías tú, la imagen cuenta también parte de la historia, otra historia. Es maravilloso la forma como se construye Antioquia Reimaginada, el concurso, porque hay un despliegue enorme de talleres. Durante el tiempo que dura el concurso estamos haciendo formación para que la gente escriba mejores historias, para que tenga confianza en sus historias, que eso es clave. Pero luego viene la recepción, donde cuidamos demasiado que se haga todo con mucha transparencia. Unos lectores hacen una preselección y luego los jurados evalúan todo con mucho hermetismo para cuidar la confidencialidad de los participantes y que el concurso sea muy transparente. Entonces es lindo pensar también que dentro de este concurso podemos encontrarnos 18 años después con muchas más personas ilustrando, muchas más personas contando, a veces dejando un poquito atrás las palabras y que esa imagen nos revele también una historia. Entre el público estaban algunos de los finalistas de la tercera versión. John Esteban Pérez participó en la categoría Adultos con su escrito titulado Mateo 17:20. Mi cuento trató sobre la fe de las personas, sobre todo en Antioquia, que somos tan religiosos. Entonces fue esa motivación. Yo soy una persona que va regularmente tanto a misa como a culto. Entonces, técnicamente, mi cuento fue escrito durante una misa. Y Luis Gabriel Restrepo, también finalista en la categoría Adultos, nos habló de su escrito al que tituló Tatuaje. Y el tema en sí es la arriería. ¿Cómo será la arriería de 2040? Porque crecí en medio de arrieros y sé que poco a poco estos Quijotes que surcaban nuestros caminos de herradura han ido desapareciendo, pero la arriería como tal sigue vigente. Y me imaginé que en el 2040 es posible que ya las mulas hayan pasado a una pensión merecida por todo lo que hicieron por la estirpe antioqueña, pero que podíamos tener un arriero que llevara canecadas de leche en un dron. Y así, en medio de muchas historias bonitas que nos hablan de cómo estas personas imaginan a Antioquia con un futuro mucho mejor para todos sus habitantes en el año 2040, los asistentes se alistaron para conocer a los ganadores de Antioquia Reimaginada 2022 en las categorías infantil, juvenil y adultos. Y desde el municipio de Santa Rosa de Osos se dieron a conocer los nombres de los ganadores en las 3 categorías de Antioquia Reimaginada. Primero la categoría infantil, donde el escritor seleccionado fue Jerónimo Betancur Garzón, quien con 12 años puso a volar su imaginación para poner una mata de café en un espacio desde donde pudo ver las maravillas de Antioquia en el futuro cercano. Sinceramente, participé en la primera edición. Sí. Creo que por medio de un correo o creo que lo compartieron por el colegio. Desde el Carmen de Viboral, Jerónimo nos contó sobre su inspiración y las motivaciones para la realización de este escrito que salió ganador. Plasmé todo aquello que encontré de la esencia de Antioquia allí y también puse algunos detalles de la esencia mía, como lo son por ejemplo las aves y el café. El café de 2040. En cada grano de café se esconden diferentes tradiciones e historias. Su magia y sabor reposan debajo de su cáscara y son un himno a las costumbres antioqueñas.
Este fruto posiblemente siga representando nuestra tradición cultural que continuará siendo resguardada por las imponentes montañas del departamento. A Jerónimo le ha gustado mucho escribir y cuando nos llegó el mensaje estuvo más que feliz. No es la primera vez que participa, le gusta, como ya lo dije, escribir y mucho. Entonces nos comentó y siempre hemos estado para apoyarlo. Sin embargo, si pensamos en cómo será la industria cafetera en un futuro, posiblemente sea difícil de imaginarlo con claridad. La tradición y la esencia de los antioqueños se centran en la alegría y la perseverancia, pero sobre todo en las ganas de progresar, las cuales hacen que nuestro departamento crezca y siga creciendo. Mis padres desde siempre me han incentivado a amar el planeta y sobre todo amar el departamento, amar mi territorio en donde vivo. Y aunque sueño con viajar al exterior, quiero volver para comprometerme, no solo ayudando a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, sino también a comprometerme con la gente, con la economía del departamento, con acciones como por ejemplo emprender. Y allí, en el parque principal de su municipio, El Carmen de Viboral, Jerónimo recibió la ilustración de su cuento en un cuadro que le recordará por siempre el día que plasmó su amor por Antioquia a través de este escrito titulado El Café del 2040. Se anunció luego el cuento ganador en la categoría juvenil, escrito por Juliana Olivero Saavedra, de 17 años, quien desde Caucasia imaginó y describió lo que sería el río Cauca en un futuro cercano, en el cuento titulado Lo que fui. No sabía si hablar sobre los árboles, el aire o los ríos, pero me dije a mí misma, si voy a escribir algo relacionado con los ríos, debe ser uno que yo conozca, porque así me será más fácil de poder argumentar y expresar esas características más relevantes. Lo que fui. Muchos estudios decían que yo me iba a desaparecer para un futuro próximo y otros decían que yo siempre existiría. La verdad es que yo era la segunda arteria fluvial más importante en Colombia. Yo venía del departamento del Cauca, recorría 2 cordilleras y fui afluente de mi mejor amigo, el río Magdalena. En todo mi recorrido pasaba por 180 municipios, pero me entristecía cuando atravesaba los municipios del Bajo Cauca, porque en este tramo, desde mis orillas, perdí mi metal más precioso, el oro, y así fue como me contaminaron con metales pesados tóxicos. Definitivamente una visión de futuro que nos pone a reflexionar y a pensar un poco más en cómo debemos actuar para construir ese mejor futuro para Antioquia en el 2040. La intención del cuento fue generar en el lector una sensación de reflexión sobre lo que le puede pasar al río Cauca si no lo cuidamos, si no conservamos nuestros recursos naturales. Además de ser un cuento que narra lastimosamente la realidad, si nos lo proponemos también podemos cambiar esa historia. Y humanos, ya no tienen de qué preocuparse, porque no me verán dentro de sus casas y ya no dañaré sus enseres, pero me recordarán. Y ya casi cerrando el evento, se anunció el nombre del ganador en la categoría Adultos, en la que Carlos Julio Roldán Zapata de Santa Rosa de Osos fue galardonado con su cuento titulado El Brote. Compusimos o aprendimos a componer estos cuentos que tan amablemente Confama los recibe. Este año 2022, precisamente Confama, unido a la Gobernación de Antioquia y a la Agenda Antioquia 2040, desarrolló una idea muy llamativa, muy original, y era imaginarnos nuestro departamento, la bella Antioquia, en el año 2040. Las personas que tuvimos la ocasión de participar, pues nos gozamos, nos imaginamos, fantaseamos con múltiples Antioquias, Antioquias utópicas, bellas, progresivas para todos. El cuento que desarrollé para la categoría de adultos era un texto dedicado a la búsqueda de que todas las personas nos sensibilicemos un poco acerca de cómo debemos cuidar los recursos naturales, cómo debemos preocuparnos por nuestro medio ambiente para que la Antioquia 2040 sea una Antioquia en armonía con la naturaleza, cuidando nuestros recursos hídricos,
nuestra fauna, nuestra flora. El brote. Todo color se tiñó de gris. Los días son oscuros y a veces es difícil diferenciarlos de las noches. Las aves y las criaturas migraron después de que los últimos árboles desaparecieron. El aire es ahora una extraña y pesada combinación de gases que sustentan perniciosamente las vidas de quienes sobreviven en la urbe. Recordemos que somos un departamento con una riqueza inapreciable, destacada en todo el planeta. Y precisamente Confama, la Gobernación de Antioquia y Agenda Antioquia 2040 nos permitió eso, nos permitió creer en una Antioquia mejor. Él se quedó en su propio espacio, absorto, pleno de dicha, extasiado en un verde inigualable que contagió su alma. Sentado frente al brote, que ya da asomos de un botón rosa, él recreó su nuevo mundo apartado de la plomiza realidad. Una historia que también se plasmó en una ilustración que representa todo lo que Carlos Julio quiso transmitir con su escrito en Antioquia Reimaginada, pensando en lo que será el departamento en el año 2040. Desde ya se trabaja en lo que será la convocatoria 2023 para quienes quieran escribir en 500 palabras, historias que cuenten desde todas las miradas cómo será la Antioquia que queremos. Nuevamente vamos a salir al concurso, va a haber otra versión este año que empezamos durante el segundo semestre. La invitación es a que participen, a que se animen. La Agenda Antioquia 2040 tiene en su ADN convocar, escuchar, debatir y planear ese futuro. Y Antioquia Reimaginada nos permitió ampliar la posibilidad a otros formatos para que esta conversación siga en los territorios. Más que nutrir la agenda, con esta alianza buscamos sumar más voces, más corazones a la visión 2040. Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Y así finalizó la tercera versión de Antioquia Reimaginada, posicionándose como un espacio propicio para el desarrollo de la creatividad, donde cada uno de los autores pudo plasmar cómo sueñan Antioquia en temáticas que permitan a los lectores conocer cuál es su idea del futuro de Antioquia, corazón verde de América, equitativa, educada, competitiva, sostenible, multicultural y en paz. Unidos. Gobernación de Antioquia.